Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En el día de hoy estamos en el videojuego llamado Who Cares the Sun, o en español ¿A quién importa el sol? Es un videojuego mandado desde México por David Dice, así que vamos a probarlo. Es para dispositivos Android. Aquí lo tengo justo aquí al ladito mío. Tú no lo ves, pero aquí está. Ahí tú ves el juego, pero no lo ves. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar. La información que necesitas saber te la dejo por aquí en pantalla. Esta es la información que necesitas saber, la información que normalmente digo antes de comenzar un videojuego, pero yo ya la leí, yo ya sé más o menos de qué va. Y bueno, acá voy a empezar a jugar de una vez. Menciona que hablas menos peor. Vamos a darle ahí, pasamos, está bueno. ¿A quién importa el sol? O Who Cares the Sun? Perfecto. Ese es el nombre del videojuego por David Dice y su empresa, que ya te puse el nombre ahí, cuál es de su desarrolladora, ¿no? Porque tienes que tener un nombre. Obviamente no tienes que tenerlo registrado, pero si lo registras es más probable que no te lo roben. Es un consejito que te digo. No como tal a David, sino a todos aquellos que están viendo esto. Bueno, a ti que lo estás viendo. Y dice, ¿qué estás esperando? Pues no sé de qué va. Es por ahí algo arcade y uso otro nombre que no puedo pronunciar. Colectatón, algo así. Bueno, espero que sea la pronunciación correcta. Como ya cometí el error de pronunciarlo, no quiero buscar la pronunciación correcta justo ahorita. Información: Money sonando Skeletons. No hay nada de Money en el panel. Vale, nos manda una pregunta al azar, supongo. Y oye, no deberías de estar aquí aún. Entonces, ¿qué le pongo? Obvio. Creo que hice algo mal. Uy. Sonando de diseñador, director, vato. Ya salió la nueva temporada. Ay, ponte al tiro, acá ya explotó el sol. Chécate los cristales Skimsia. Me encontré unos en Júpiter y se me hace que te van a gustar. Y traes leche, que ya se acabó. Ok, desliza el dedo por la pantalla libre para girar la nave, para mirar hacia el sitio al que te quieres dirigir. Puedes hacer esto tanto sin moverte, incluyendo con el tiempo detenido, como mientras te trasladas. Dependiendo de qué tanto arrastres el dedo, hasta cierto punto girarás más o menos. Esto va, planeta más lejos, planeta más cerca. Y, si yo le pico al Y, me debe de pasar la siguiente sección, supongo. No, el Y era para pasar directamente al videojuego. Entonces, vale, hay que movernos. La duda es cómo avanzamos, porque ahorita no tengo nada de conocimiento de cómo podemos avanzar. Solo sé que estoy girando sobre mi propio eje. A lo mejor estaría bien que checara cómo se juega un juego antes de jugarlo, pero no, porque si no, que pues, estaría muy pata, ¿no? No sería como mi primer reacción. Vamos al panel. Vale, ahora sí, misión: ir a Júpiter y recolectar Skimsia. Opciones: créditos aburridos, lenguaje, borrar datos. Ya le voy entendiendo más o menos. Recolectar Skimsia. Carnal, ¿cuál es Júpiter? La otra vez, ese que está ahí, ¿es Saturno o es Júpiter? Ese es Saturno, ¿no? El de los anillos. La otra vez dije que uno era uno y el otro otro, y me equivoqué porque, bueno, siempre me he equivocado toda la vida, lo siento. Es neta, Ok, aquí supongo que por eso, pero ¿cómo lo hago yo para llegar allá, bro? Ese es mi objetivo como tal. Estaría con ganas saber cómo avanzar, Ah, amigo, ya entendí. Este es como un, no sé, como el del avión, ¿sabes? Ir a Júpiter. Oh my god. Vale, vamos para allá. Por favor, dime que no compactó. Ok, tenía que llegar, ¿no? Tenía que chocar. Desliza el dedo por la pantalla para mover la nave en cualquier dirección. Si sales del área segura dentro del círculo, acelerará la flecha que señala tu ubicación para que puedas regresar mientras estás, no dice, arecera de la zona segura de vidas, viniendo progresivamente. Cada objeto u otro objeto tiene su marco de ubicación que te indica la posición en la que se encuentra y en la que necesitas posicionarte para conseguirlo. Con este dispositivo que hace ding, puedes congelar y descongelar el tiempo. No puedes moverte de tu lugar mientras esto sucede. Además de que en este apartado puedes huir del planeta antes de que pase algo peor. Igualmente puedes volver a empezar o seguir con el nivel. El tiempo no se detiene solo para que decidas. El tiempo no se detiene solo para que decidas. ¿Cómo? ¿Hay falta una coma o es no se detiene, carnal? Nada más para que andes decidiendo tus cosas. Vale, cambiamos de cancioncita. Hay cosas que recolectar. Nos podemos ir moviendo por aquí, por allá. Esto es solo para recolectar cosas, ¿no? ¿Tiene un fin o algo así? Yo espero y supongo que sí. Vale, si me acercaba mucho a una orilla, pues simplemente había que regresar, ¿no? Que voy recolectando las cosas. Creo que solo se me pasaron como 2 o 3. Este juego está inspirado en otro que realmente no recuerdo cuál es ese otro juego. Y al parecer también está como inspirado o basado un poquito en la serie de Doctor Who. No sé, aquellos que hayan visto la serie me pueden decir si les gusta esta, pues, como referencia. Vaya, porque yo realmente no la he visto. No sé dónde verla. Si alguien sabe dónde verla, pues que me lo diga. O sea, tú, David, ahí si sabes, pues dime. A lo mejor no puedo, pero no sé, ahí me pueden comentar como quiera. Yo
creo que con esa ya es suficiente. O realmente necesitamos mucha más. Realmente yo no veo como de que vaya a acabar esto. Yo creo que ya nos podemos retirar. Uy, esa no la agarré y supongo que era la más preciada de todas. Ah, ok, si hay como un final. Perfecto, amigo mío. Lo lograste. Skims ya conseguido 1957. Guardar y continuar. Está bueno, vámonos. Para analizador, voy a enviarte unos cristales para que los analices. Y los quiero para ayer, si se puede, literalmente. Ya los analicé y parece que pueden retener grandes cantidades de energía. Tomé los verdes como la unidad. Sí, o sea que vale por uno, ¿no? Y bueno, aquí nos dan prácticamente lo que vale cada uno. Entonces por ahí se agarré uno rosado. Lana ya me contó, según mi escaneo del sol, vas a necesitar mínimo 50,000 de Skimsia para evitar la explosión. Vale, entonces habrá que seguir juntando más de esas cosas. ¿Les está gustando el videojuego? Realmente, por ejemplo, ahorita hay que avanzar a Marte ahora y recolectar más. No sé estas cosas para qué son. En esto se basa en ir moviendo cosas que obviamente tenemos las instrucciones en la parte del menú. No me acuerdo dónde era. ¿Dónde venían las cosas estas para saber cómo jugar? Bueno, estaría bien que por aquí viniera la forma de picarle a la cosa esta donde puedo saber qué rollo. A la sección de información, ahí nos da la información. Pero yo me refiero a cómo jugar. Porque aquí ya me perdí otra vez. Ya saben cómo soy, me pierdo a cada rato. Entonces, ok, el tiempo se pausa, pero no nos podemos mover. Esto es como para ver otras cosas. Está muy interesante. David Eye siempre trae juegos muy distintos. Realmente, inclusive Wallbrick y son juegos muy distintos a comparación de los que me mandan. Normalmente son de plataformas, normalmente son de caída en vertical o de recolectar objetos, algunos que otros de historia, que en mi opinión personal los que más me gustan son los que contienen historia, y este juego contiene historia, solamente que este juego es otro género, colectatón y diorama. Tengo entendido que ese es el género, es un semi-arcade a lo que nos dice, ¿verdad? Pero creo que el otro juego anterior también era semi-arcade o arcade. Entonces, al parecer este es el tipo de género que le gusta desarrollar a mi compadre, o sea... Muy bueno, ¿eh? O sea, está bien desarrollado. Realmente, como no sé mucho del género, ¿qué te digo? O sea, a lo mejor debería de haber investigado antes, pero no. ¿Quién hace eso, crack? Mejor vamos a calificarlo y vamos a ver por qué lo califico con estas cuestiones. Principalmente, ¿contiene arte propio? Claro que sí. Tengo entendido que en su mayoría, o en su 100% es arte propio, solo que agarró algunas cosillas que vienen del motor gráfico de Unity y las creó él mismo. O sea, digamos, si viene un cuadradito por ahí, bueno, él lo mandó a Photoshop y ahí lo editó y creó su propio cuadro, aunque sea el mismo cuadro, pero ya lo cambiaste. Yo creo que sigue siendo arte propio, ¿no? Porque pues tú lo desarrollaste. Esta cámara, ¿qué podrías decir? Es una cámara en 3D, tiene un poco de vista isométrica, que estamos como desde un cierto ángulo. No es cámara conocida como ojo de Dios porque no ves todo. Creo que la cámara conocida como ojo de Dios, creo recordar que así se le llama, puedes ver todo a la vez, ¿sí? Entonces esta no aplica, pero aún así es una buena cámara. Además, cuando aceleras, que aquí puedo acelerar, la cámara se aleja, eso está muy bien. Bueno, desde mi personalización hace que se vea bien, por lo tanto me gusta, está agradable. Tengo entendido que no se puede manejar con el mando, lo intenté y no me dejó. A lo mejor sí se puede y el mío no es compatible, pero tengo entendido que no se puede. Entonces pasamos al siguiente, que será historia. Tiene una historia, está inspirada en la serie de Doctor Who. ¿Qué tal? Tú sí ya viste la historia, puedes decir, esto a lo mejor estaría bien que agregaras esto. No hemos visto toda la historia, claro que no. Tú lo puedes descargar y sabes que el enlace lo encuentras en la caja de descripción para que lo pruebes y pues le comentes en la página de su videojuego qué tal, ¿no? Ahí dice que le puedes dejar la crítica hasta con groserías, neta, te lo dice hasta en inglés. Throw me your comments with any critic, recommendation or insult. N.N. Así, o sea, feliz de la vida el buen David. La jugabilidad es extraña para mí, porque la mayor cantidad de juegos que me han mandado no es de este tipo, pero es buena, ¿sí? No leí todo lo que debí de haber leído, aún así yo creo que sí tiene una buena jugabilidad. O sea, no voy a decir que tiene una mala jugabilidad, porque para mí es una buena jugabilidad. Mecánicas secundarias, realmente no sé si más adelante tiene otro minijuego distinto o no. Que sí tiene mecánicas secundarias, porque tiene algunas cosillas que hacer por ahí. A lo mejor me estoy equivocando, pero de igual forma le voy a dar 5 estrellas, crack, porque me gusta que traiga nuevas ideas, que plantee nuevas cosas. Aunque no sea el primer juego del género, aunque no sean cosas totalmente 100% distintas a lo que ya existe, pero se atreve a hacerlo, bro. O sea, es algo que es muy de apreciar. No errores tipo A,
Bueno, por aquí en pantalla no veo la opción, ya sabes que uso lentes, entonces estoy medio ciego, pero no veo la opción que diga tutorial o algo así. Sí apareció de repente por aquí, pero ya no me volvió a salir y pues yo de topo le piqué a continuar y pues echó todo a perder porque pues no leí. Siempre tienen que leer y nunca le piquen a vale, siempre intenten picarle a las paginitas. A lo mejor estaría bien que ese botón de vale o de ok te avanzara de instrucción en vez de directamente regresarte. Obviamente es más programación, pero sería unos cuantos puntos a favor. Que respecto a estrellas, como quiera, cumple con las estrellas, digamos, con la calificación máxima que serían 5 estrellas, no errores tipo A. Yo supongo que ese es un error tipo A que a lo mejor debería de agregarse. Respecto a la personalización, bueno, tiene el idioma y la música la ajustas con tu propio celular, aunque como quiera estaría bien agregarle, ya saben, los botones típicos de música y efectos de sonido, porque a veces queremos escuchar música y jugar a la vez y no se puede porque el juego no tiene como el bloqueador de volumen. No cuenta con protagonista, aunque tú eres el protagonista. No cuenta con protagonista gráfico, a menos que nosotros seamos esta cabina telefónica, creo que es. Es que no ha dejado de girar, que no puedo leer realmente lo que viene ahí. Ok, ahí gira más o menos lento. Es como una cabina de policía, algo así. Entonces, no sé, a lo mejor puede ser una estructura. No tengo la menor idea. Y la interfaz de usuario está bien, me agrada. Considero que no es la mejor porque hay demasiadas formas distintas, entonces confunde un poquito al usuario. Bueno, a mí me confunde, ya saben, o sea, yo hablo desde mi punto personal. A lo mejor podrías replanteártelo, como ahí vi recién que clicaste en el grupo de Facebook que yo tengo, que tú te puedes unir también si estás viendo esto. Publicaste que estabas ahí diseñando unas cosillas, que es lo que más te gusta, y probablemente yo creo que aumentar el tamaño de los textos podría mejorarse en eso. O sea, podría ser mejor que estuvieran más grandes, ¿no? Como quiera, me pareció bien la interfaz porque contiene algunas cosas. Ya te quité puntos respecto a la de errores tipo A, de que no puedo buscar todas las opciones. Entonces yo te voy a dar esa por válida. Por lo tanto, obtiene un total de 5 estrellas. Realmente el juego me encantó. No lo he acabado, pero es muy bueno, le puedes dar una probadita, ya sabes que ahí lo tienes en la parte de la descripción. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Muchas gracias por pasarte por acá y bueno, adiós.